¿vale? El que les toca los es este tío de aquí. Este es el que tienen que quitarse o quieren quitarse de encima sí o sí. Y están intentando hacer todas las jugadas del libro para intentar sacárselo. Why are you gay? Bueno, a ver, otra cosa que ha sucedido estos días y que me parece importante hablar de ella es que recordáis que hace relativamente poco Begoña Gómez puso una denuncia contra el juez Peinado, el que le estaba investigando por el caso de corrupción, de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por ser precisamente la mujer del presidente, algo sobre lo que Pedro Sánchez todavía, por lo que sea, pues no ha dado explicaciones. Y le estarían... Bueno, ella le puso una denuncia y incluso Fiscalía dijo que eso no iba a ningún lado. Voy a ver un poco si encuentro la noticia. Aquí está. La Fiscalía se opone a la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado, ¿vale? El Ministerio Público solo ha mostrado su respaldo a la denuncia presentada por la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez y... Porque Pedro Sánchez, tanto Begoña Gómez había puesto una denuncia contra el juez que la estaba investigando, como Pedro Sánchez por haberle entrevistado en la Moncloa, ¿no? Entonces Pedro Sánchez, porque él es muy sentido, habría utilizado la Abogacía del Estado para denunciar a este señor, porque decía que era ilegítimo que le entrevistase en persona en el Palacio de la Moncloa. Algo que algunos juristas, como por ejemplo Álvaro Bernat, pues sacaron un vídeo diciendo que no era así y explicaron por qué pues esta denuncia, esta querella no tenía sentido. Bueno, pues hoy nos enteramos de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado por unanimidad, de nuevo, unanimidad, la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado y le acusa de tergiversar la ley. No le sale ni una, tío. En términos jurídicos, la fachosfera es fuerte, tío. No le sale ni una al bueno de perro, tío. No le sale ni una. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusa a Pedro Sánchez de tergiversar la ley y rechaza por unanimidad su querella contra el juez Peinado. Esto es lo que decía Pedro Sánchez. Así justificaba Pedro Sánchez su querella contra el juez Peinado. Gracias, buenas tardes, presidente, o buenos días. Tengo tres preguntas. La primera, tras la querella por prevaricación contra el juez Peinado, si considera que este magistrado, que el juez Peinado, está haciendo lawfare. Hay un gobierno que gobierna y una oposición que fabula. Ahí está. En aquel momento esta era una frase high. El gobierno que gobierna y la oposición que fabula. La estuvieron repitiendo durante una semana. Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la presidencia del Gobierno de España. Porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del Gobierno de España, nada más y nada menos que desde 1886. Terrible, lo que habían hecho era terrible. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! Repito, no 2006, no 1996, no 1906, 1886. Por tanto, defiende la institución de la presidencia del Gobierno de España. Bueno, se defiende la dignidad de la institución de la presidencia del Gobierno, se reclama la separación de poderes. Ahí está, la separación. Y yo lo que tengo que trasladarle a la ciudadanía española son dos cosas. La primera, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Ahí está. Y en segundo lugar, que este gobierno está a lo importante. A lo importante. Bueno, pues las cosas en su sitio es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado por unanimidad la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado y le acusa de tergiversar la ley, y me voy a leer esa parte. A través de la Abogacía del Estado, Sánchez pidió al Tribunal Superior que abriera una investigación contra el magistrado por un delito de prevaricación por haberle citado a declarar de forma presencial como testigo en el Palacio de la Moncloa. Su tesis es que debería haberle permitido hacerlo por escrito, como prevé la ley cuando se le va a preguntar por asuntos que ha conocido por su cargo, y que el juez actuó así por motivos espurios. Claro, ¿qué es lo que decían? Que probablemente a Pedro Sánchez no solo se le preguntaba o no se le preguntaba en calidad de presidente del gobierno, sino en calidad de marido de Begoña Gómez. Y de hecho, la razón por la que se podía acoger a no testificar es precisamente porque era él marido de Begoña Gómez, no en calidad de presidente del gobierno. La razón por la que creo que este señor dijo no pienso declarar es
porque el hecho de ser marido, no presidente, marido de Begoña Gómez se lo permitía. Decían que el juez actuaba así por motivos espurios. No se vulnera, de forma arbitraria y sin razón comprensible, la norma aplicable, por lo que no se puede tachar de prevaricadora la actuación del querellado. Por el contrario, se ajusta a la previsión normativa, afirma la sala. El auto es muy duro con la abogacía del Estado y por tanto con Pedro Sánchez, como refleja en las últimas líneas de la resolución. Esto es lo que dice el acto en las últimas líneas. A modo de conclusión, no puede la sala dejar de pensar, dado el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila la misma, que ésta no obedece, sino al intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado, disfrazada en la justificación que esgrime. Duro, durísimo. Hostia, que esto te lo diga la sala... Esto es la sala segunda del Tribunal Supremo, que esto te lo diga por unanimidad el Tribunal Supremo. No puede la sala dejar de pensar, dado el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila la misma, que esta querella, la que pone Pedro Sánchez, no obedece sino al intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado, disfrazado en la justificación que esgrime, afirman los magistrados Celso Rodríguez Padrón, Francisco José Goyena Salgado y Jesús María Santos Vijande. Los magistrados consideran sostenible la tesis de Peinado de que debía interrogar a Sánchez sobre la actuación de Begoña Gómez como esposo, es lo que os he dicho antes, y no como presidente del gobierno. Si bien, en términos conceptuales, no cabe duda de que el señor Sánchez es presidente del gobierno las 24 horas de todos los días que dure su mandato, lo que implica su plena disponibilidad para el cargo, no ofrece dudas que también como persona tiene otras facetas también trascendentes que le son inescindibles, como marido, como padre, como ciudadano, como individuo, etc. Añade el tribunal que además la querella no indica cuál ha sido el perjuicio sufrido por la institución del gobierno con ese interrogatorio presencial, en la medida en que su citación se hace ajustándose a una de las formas que prevé la ley, pues la toma de declaración no tiene como fin conocer los hechos conocidos por dicha condición de presidente, sino como marido de la investigada. ¿Entendemos? O yo no entender. La lista de críticas de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia a la querella de Pedro Sánchez se extiende al hecho de que haya atribuido un delito de prevaricación al juez Peinado, pero no al juez que le sustituyó y que ratificó la decisión de tomarle declaración de forma presencial. Paradójico, afirma. Claro, porque a ellos a quien les interesa cargarse es al juez Peinado, ¿vale? El que les toca los huevos es este tío de aquí. Este es el que tienen que quitarse o quieren quitarse de encima sí o sí. Y están intentando hacer todas las jugadas del libro para intentar sacárselo. De ahí no entender, bro. De ahí no entender. De hecho, este es el principal reproche del tribunal a la querella. Inexplicablemente, dicen, la abogacía del Estado solo advierte de pasada algo tan sustancial como que la segunda providencia no fue dictada por el magistrado querellado, sino por el magistrado que le sustituía. Y añade que difícilmente se podrá responsabilizar a Peinado de lo que sostuvo con posterioridad este otro magistrado. Añade que la connivencia entre ambos magistrados que sugiere la querella es una mera especulación sin base probatoria alguna. El tribunal quiere dar también a la afirmación de la querella de que con su presentación se pretende impedir que el ejercicio del Poder Judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. Los magistrados consideran necesario recordar nociones elementales sobre la separación de poderes. La principal, que la relación entre ellos no puede considerarse en términos de alteración. Bajo ningún concepto puede sostenerse que el Poder Judicial altere innecesariamente la labor de los demás poderes cuando actúa. Y añaden que concebir como un ataque innecesario a la actuación del gobierno la citación en calidad de testigo de su presidente en una causa penal carece de la más elemental justificación. No es la primera vez que esto sucede en nuestra historia democrática, añaden. Al duro escrito del tribunal se añade que uno de los tres magistrados, Jesús María Santos Vijande, emite un voto particular concurrente en el que sostiene que además de rechazarse la querella, se debería haber abierto una investigación ante el abuso que Sánchez habría hecho de su derecho a querellarse actuando con mala fe procesal. O sea, incluso uno de los jueces, todos lo han rechazado de manera unánime, pero uno de los jueces ha dicho, no, es que encima deberíamos abrirle un proceso a este pavo por utilizar la abogacía del Estado como si fuese su herramienta de recreo, ¿vale? Su herramienta política, su brazo político número 3,
para con mala fe procesal intentar ponerle una querella a un juez para quitárselo de en medio en un caso que afecta a su mujer. O sea, es tal varapalo. Por eso, tío, es algo que llevamos avisando mucho tiempo, que yo creo que la principal prioridad de este gobierno ahora mismo es intentar follarse el poder judicial. En plan de, tenemos que parasitarlo y adueñarnos del poder judicial y del Tribunal Supremo, sea como sea. Y tenemos que meter a gente que ya no simplemente simpatice con nosotros, sino que literalmente les podamos dar órdenes por WhatsApp. Hay un tren AVE volcado en el túnel de Chamartín. Madre mía. Creo de todo punto evidente que una querella tan desprovista de fundamento como la promovida por el presidente del gobierno del Reino de España y materializada por la abogacía del Estado no solo es conscientemente gratuita o arbitraria, sino que al propio tiempo menoscaba seriamente el clima de seriedad y sosiego que debe acompañar el quehacer del Poder Judicial. Yo creo que esto es que te den una hostia con la mano abierta y que luego te preguntan si te pica mucho. Te digan, ¿estás bien? ¿Te duele? ¿Estás bien, no, nene? Yo te veo bien. ¿Qué dice, por ejemplo, Verónica Fumanal del equipo de opinión sincronizada, tío? Porque no sorprende, aunque indigne. Se dice que es inusual, raro, pero toga no juzga toga, ¿no? En plan, estos jueces cubriéndose los unos a los otros. El Poder Judicial contra Pedro Sánchez. La charocracia está en peligro. La charocracia está en peligro, chicos. Esperad un segundo. El Tribunal Superior de Justicia rechaza investigar al juez Peinado por interrogar a Pedro Sánchez en la Moncloa. El Tribunal Superior de Justicia rechaza la querella de Máximo Pradera contra el juez Peinado por el caso de Begoña Gómez. Máximo Pradera también se querelló. La Fiscalía rechaza la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado por prevaricación. Básicamente, Verónica Fumanal aquí está esgrimiendo que como hay mucha gente que está investigando esto, pues alguien debería haber sacado para adelante el proceso. Y eso es un poco como la lógica. Dice, toga solo juzga conductas delictivas, señora, porque ejemplos de jueces juzgados condenados por sus pares hay unos cuantos. Baltasar Garzón, Salvador Alba, Fernando Presencia, Gómez de Liaño. Deje de propagar bulos, tremendo zasca, y vamos a darle un pasado rojo pastillado. Los jueces motivamos nuestra resolución porque así lo exige la Constitución española, dando respuesta a todos los argumentos esgrimidos en este caso en la querella. Dice, el gobierno asegura que le respeta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero defiende que son innecesarias e inusuales los argumentos para rechazar la querella. Porque claro, al gobierno le ha parecido que han sido demasiado duros a la hora de rechazarle la querella. Que han sido demasiado contundentes, vehementes. Bueno, esto es lo que le dice Chus del Barco. Los jueces motivamos nuestras resoluciones porque así lo exige la Constitución española. Pudiendo hacerlo por El gobierno respeta, pero no comparte la decisión de la Justicia de Madrid del rechazo de la querella de Pedro Sánchez contra el juez que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente. Sandra Gallardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, primera reacción desde Moncloa. El gobierno dice que respeta la decisión, pero discrepa. Creen fuentes del gobierno que son innecesarios e inusuales los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para rechazar la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado por prevaricación. Dicen esas fuentes que lo hicieron en defensa de la institución e insisten en que el juez que está investigando a Begoña Gómez fue a Moncloa a tomar declaración al presidente, pudiendo hacerlo por escrito para perjudicarle políticamente a él y a su gobierno. Dicen esas fuentes que todo forma parte de una estrategia de la derecha ultra y de la ultraderecha que, según el gobierno, envenena la convivencia y acosa sin pruebas. Todo lo que debíamos hacer, nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos, en Bitmart, y lo conseguimos. Y lo hicimos todo perfecto. Why are you gay?